El Partido Popular quiere volver a fichar en Ciudadanos y no a cualquiera, porque ahora su objetivo es Begoña Villacís. También hablamos de los libros de Cayetana Álvarez de Toledo y del de Mariano Rajoy, del expresidente del Gobierno, que se publicará dentro de unos días. Además hablamos del coronavirus y de las empresas que empiezan a bonificar a los trabajadores que tengan un certificado COVID, es decir, a los trabajadores que estén vacunados. Además, como cada lunes, nuestra sección con las últimas tendencias del mercado inmobiliario y también hablamos de tecnología. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este lunes 22 de noviembre y lo hacemos hablando del Partido Popular, que ha puesto la mirilla una vez más en Ciudadanos. Hablamos de este asunto con nuestro compañero, con Jesús Ortega. Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Jesús, Begoña Villacís, vemos que está ahí en pantalla detrás de ti. Begoña Villacís es el nuevo fichaje que quiere acometer el Partido Popular. Sí, es, digamos, el objetivo final del Partido Popular es este fichaje de Begoña Villacís. En el Partido Popular destacan que cuando estemos a las puertas en las elecciones de 2023, en las municipales de 2023, probablemente ya sepamos el futuro de los otros dos grandes cargos de Ciudadanos que ahora están en gobiernos autonómicos, en este caso, como son Juan Marín. Hay aún no adelanto electoral en Andalucía, como tarde se celebrarían a finales del año 2022, y Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, que en teoría las elecciones serían coincidiendo con las del Ayuntamiento de Madrid, pero en Génova siguen insistiendo en que habrá adelanto electoral y por tanto ya sabremos también el futuro de Igea. Por tanto, para justo antes de las elecciones municipales de 2023 es cuando el Partido Popular quiere incorporar a Begoña Villacís. Bueno, Begoña Villacís, sin lugar a dudas, es uno de los rostros más conocidos de Ciudadanos a lo largo de estos últimos años, además también muy implicada obviamente en la vida política madrileña, muy cercana a Martínez Almeida, pero claro, una cosa es que el Partido Popular quiera ficharla y otra cosa es que Begoña Villacís esté de acuerdo con este fichaje. ¿Qué es lo que piensa ella de esto? Bueno, pues Begoña Villacís mantiene el mismo discurso que hizo en esta misma redacción el pasado mes de julio, cuando se preguntaba en una entrevista que tuvimos aquí en Voz Populi, le preguntamos si iba a incorporarse a las filas del Partido Popular de Martínez Almeida, y ella lo negó tajantemente. Pues sigue en ese mismo discurso. Además, ella a nivel interno, en las reuniones del propio grupo parlamentario, grupo municipal, insiste en que ella tiene marca propia, marca de gestión, de buena gestión en el Ayuntamiento de Madrid, y que esa caída de Ciudadanos no afectaría a Ciudadanos Madrid por su propio liderazgo. De hecho, bueno, destaca también la encuesta de Sigma 2 hace un par de semanas, en la que Ciudadanos hecho sería llave de gobierno para el bloque de derechas o el bloque de izquierdas. Tendría hasta 4 concejales y ella cree que Ciudadanos no desaparecería en Madrid si ella sigue liderando el partido, y por tanto no tiene ninguna intención de irse. Lo va a tener difícil el Partido Popular. Bueno, pues ya vemos cuáles son las pretensiones por parte del Partido Popular, por parte de Génova con respecto a Begoña Villacís. Vamos a seguir hablando de este partido y lo vamos a hacer con nuestro compañero Jesús Ortega. Jesús, porque además hoy te has traído, ¿qué te has traído ahí en la mesa? Un librito que tienes. El libro del ahí, que todo el mundo habla. El libro de Cayetana Álvarez de Toledo, que ya hemos hablado de este libro, se ha hablado mucho en estos últimos días, por darle una vuelta más a todo lo que escribe Cayetana Álvarez de Toledo. Ahí hay críticas, vamos, disparadas a todos los lados. No se libra a nadie, la verdad que no se libra a nadie. Es verdad que durante la semana pasada se ha hablado mucho de las críticas a Pablo Casado, dejando caer Cayetana Álvarez de Toledo que ella es más inteligente que Pablo Casado, de Teodoro García Egea, al que le acusa de hacer bullying. Y nosotros nos hemos centrado en otras críticas al antiguo PP, porque tampoco se libran ni Mariano Rajoy ni Soraya Sáenz de Santa María de estas críticas. A los dos les acusa de tener miedo a la izquierda. También acusa a Mariano Rajoy de censurarla en programas de Radio Nacional de España, y a Soraya Sáenz de Santa María la compara incluso con Isabel Díaz Ayuso. Dice que ella tuvo la oportunidad de ser esa líder feminista de la derecha y que desaprovechó esa ocasión, y que además dice no ha llegado ni al nivel de Carmen Calvo, le llega a decir en el libro. Políticamente indeseable es el nombre del libro de Cayetana Álvarez de Toledo. Me hablabas de Mariano Rajoy, que también publica libro y que también tiene críticas por aquí y por allá, pero en este caso no hacia Cayetana Álvarez de Toledo, que sepamos, pero sí hacia otros lados. Cuéntanos. Que sepamos no, este todavía no lo tenemos porque sale el 1 de diciembre, sí que sabemos el título, Política para adultos, y es un título que da bastantes pistas
por dónde va Mariano Rajoy en esta obra, porque lo que nos cuentan es que hace una crítica bastante feroz a los nuevos partidos, a Vox y Podemos fundamentalmente, les acusa de haber polarizado la política española y de haber influido a PP y PSOE, que ya han descartado los antiguos pactos de Estado con los que él mismo alcanzó pactos de Estado con el Partido Socialista, los echa un poco de menos, por decirlo así, en el libro. Y luego otra parte importante también del libro es la crítica que hace a las elecciones primarias, y esto no deja de llamar la atención porque bueno, hay que recordar que Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado se enfrentaron a elecciones primarias y Pablo Casado ganó el Congreso Extraordinario de sucesión de Mariano Rajoy, y Isabel Díaz Ayuso está pidiendo ahora primarias en el PP de Madrid, o sea que bueno, que también es un tema bastante de actualidad que Rajoy comenta en el libro. Lo publica el 1 de diciembre, ¿no? Me has dicho, y así, bueno, en fin, obviamente solo conoces algunos pasajes de los cuales ya nos estás hablando, pero de pronto yo te pregunto, ¿cuál va a dar más que hablar a la larga, el de Cayetana o el de Mariano Rajoy? Bueno, pues yo creo, también por lo que nos han comentado pues, también antiguos colaboradores de Rajoy que sí que conocen el libro y demás, Génova sí que está absolutamente informada del libro de Rajoy. Es un libro que, pese a hacer estas reflexiones, es un libro, digamos, menos agresivo, mucho menos agresivo que el de Cayetana. Entonces yo entiendo que dará mucho más que hablar el de Cayetana Álvarez de Toledo, aunque la verdad que hay que ver las reflexiones de Rajoy. Bueno, pues tenemos lectura para estas Navidades, vienen unos cuantos libros y unos cuantos más también interesantes que le podemos pedir a los Reyes. Jesús Ortega, muchas gracias por tu información. Muchas gracias. Y hablamos ahora del coronavirus. Saben ustedes que desde hace varios días está subiendo la incidencia en España, ya está por encima de los 100 puntos, aunque todavía estamos lejos de los niveles que vemos en otros países de nuestro entorno, donde se vuelven a implementar restricciones y también cada vez más se implementa el uso del pasaporte COVID. De esto queremos hablar con nuestra compañera, con Mercedes Serrayer. Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Mercedes, queremos hablar contigo porque tú estás publicando en Voz Populi que cada vez hay más empresas, o al menos tenemos constancia de ello, empresas y administraciones públicas que quieren bonificar, priorizar a los empleados que estén en regla con respecto a la vacuna. Sí, tenemos noticia de empresas y también administraciones que están exigiendo el pasaporte COVID para entrar en sus instalaciones. Sería a proveedores, a clientes, contratas. Y bueno, quien vaya a entrar por allí se le exige este pasaporte. La cuestión es que en el caso de los trabajadores, la propia empresa principal que contrata a un trabajador no puede exigir este pasaporte, no hay base legal ni puede preguntar por datos sanitarios, pero se encuentra que si este trabajador tiene que prestar un servicio a otra empresa, el cliente exige que exhiba este pasaporte. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Como no lo puede pedir, pues se está incentivando que el trabajador lo dé voluntariamente, pueda dar el servicio. En el caso de que no sea así, el servicio se deja sin dar y se está perdiendo negocio y clientes, y entonces están valorando dar un bonus, un incentivo al trabajador que tiene este pasaporte y lo exhibe. Claro, Mercedes, nosotros hemos visto ya en estos últimos días en España como varias comunidades autónomas han empezado a exigir de cara a la Navidad ese uso del pasaporte COVID, pero aquí estamos hablando ya no de comunidades autónomas, sino de las propias empresas que empiezan a exigirlo por su cuenta. Pero claro, estamos también en una especie de vacío jurídico en el que no sabemos hasta qué punto es legal hacerlo. Y esto se presenta en positivo como un bonus para aquellos trabajadores que lo tengan, pero claro, aquellos que no lo tienen, de forma directa o indirecta, se exponen también a padecer las consecuencias. Sí, se está imponiendo una práctica con esta especie de bonificación de que el trabajador al menos lo exhiba y lo diga, ya que no se lo puedes exigir directamente, al menos que el trabajador exhiba este pasaporte, y entonces para ello, el que lo diga, lo facilite, pues se le plantean estos incentivos, bonificaciones, bonus, pero que bueno, son discriminatorios para el que no lo tiene o no lo quiere enseñar, ¿no? Bueno, el problema de fondo es que no hay ninguna norma, se buscan amparos en leyes de prevención de riesgos laborales, en el propio pasaporte COVID, el reglamento europeo, aunque no estaba pensado para estos casos en realidad, pero bueno, pero en España no hay una norma clara, no hay una normativa que ampare todo esto, y entonces hay muchas dudas, y bueno, algunas empresas con verdaderos quebraderos de cabeza y que se exponen a todo tipo de conflictos. Bueno, pues ya ven ustedes que estamos a casi un mes para la Navidad, la incidencia subiendo y vemos cómo se plantean estas dudas y estos posibles conflictos de cara a futuro, no solamente entre comunidades autónomas, sino también a nivel de las empresas, como nos cuenta Mercedes. Muchas gracias por tu información. A vosotros. Y no dejamos del todo la economía, porque queremos interesarnos, como lo hacemos cada lunes, por las tendencias en el mercado inmobiliario. Y esto es lo que nos cuenta nuestro compañero Joaquín Hernández.
El titular de la semana en el sector inmobiliario ha sido que las operaciones de compraventa de viviendas están en máximos desde la pasada crisis inmobiliaria. Están en el mayor volumen registrado desde el año 2008, en lo que va de año, y esto obedece fundamentalmente a lo que ha sucedido durante el año de pandemia. Estamos ahora viendo los efectos del año 2020 en el mercado inmobiliario, los efectos a largo plazo. Los consumidores, en su mayoría, estamos hablando de que en España la mayoría de los propietarios de las casas las tienen en propiedad y que por lo tanto, claro, tienen la posibilidad de obtener liquidez con esas casas, pero también se ha dado otra cuestión, y es que muchos de los españoles no han podido gastar su dinero durante el 2020 y eso ha llevado a que el ahorro haya subido en una cifra histórica del 14,5%. No sorprende, por tanto, que se hayan incrementado las operaciones de compraventa de viviendas, que el precio de las viviendas haya subido un 8-9%, y además a eso hay que sumarle que las propias preferencias de los consumidores han cambiado. La gente quiere vivir mejor, en casas más grandes, y así lo ha percibido durante el confinamiento. También hay que sumar además las herencias forzosas por la pandemia. Decíamos que el precio ha subido un 8,5%, pero puede seguir subiendo más. Y es que las operaciones están viéndose mediadas también por el capital extranjero. Estamos viendo cómo los precios se están batiendo incluso máximos históricos en aquellas zonas donde el comprador extranjero tiene mucho peso. Estamos hablando de Madrid, estamos hablando de las Islas Baleares, estamos hablando de la Costa del Sol. Precisamente son enclaves donde el comprador extranjero tiene mucha cuota de mercado, o por lo menos mucha más que en otras comunidades, y eso hay que sumarle un contexto de abundante liquidez en el mercado internacional, y la vivienda, como bien sabemos, es un bien que asegura, que garantiza una rentabilidad positiva, algo que los inversores agradecen hoy en día. Los precios ya acumulan una subida del 8, y pico por ciento, casi un 10% en lo que va de año, pero pueden todavía seguir subiendo más. Y es que todavía están un poco lejos de sus máximos históricos, están todavía un 30% por debajo de su pico histórico en el conjunto del Estado. Y además a eso hay que sumarle el impacto todavía retardado que va a tener en los próximos meses en el precio de la vivienda, la actual crisis de los suministros y luego, evidentemente, el problema de los costes de construcción, que ya acumulan una subida del 10%, una cuestión que se va a trasladar al impacto al mercado de la vivienda en los próximos años. Ya hay promotoras de vivienda nueva que están anunciando subidas del precio del 5, del 7%, que se van a ver reflejadas en los próximos meses. Y además hay que recordar también el problema ya endémico que tiene el sector de escasez de mano de obra. Todo eso hace un cóctel explosivo que amenaza con disparar aún más los precios de lo que ya han subido en lo que va de año. De cara al futuro, pues hay atenuantes en una y otra dirección. En la dirección de que los precios sigan subiendo está evidentemente el componente que ya conocemos todos de la inflación, que está presionando los precios al alza, sobre todo en el mercado de los alquileres, que se actualiza incluso por ley conforme al IPC. En el otro aspecto, en otro sentido, tenemos la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda, que impactará de manera desigual a las comunidades en función de cuáles de ellas se acojan a la ley. Es una ley que impondrá restricciones a los propietarios de vivienda, sobre todo a la hora de negociar con ellas en el mercado del alquiler, lo que invita a pensar que muchos de ellos intentarán venderlas para o bien sortear la ley o, por el contrario, para sacar mayor rentabilidad que la que obtendrían con el alquiler. También hay que tener en cuenta los nuevos impuestos que entrarán en vigor en el próximo año respecto a los bienes inmobiliarios y, finalmente, en contrapartida, la presión a la baja en los precios que hace un parque todavía de 450.000 viviendas nuevas sin vender, heredado de la pasada crisis inmobiliaria. Y por último, queremos contarles que la nube de datos se hará pedazos a nivel mundial en cuestión de años. ¿De qué estamos hablando exactamente? Esta es la sección de tecnología de nuestro compañero Marcos Sierra. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Muchas gracias. La nube de datos mundial se va a hacer pedazos en los próximos años. ¿Por qué? Ahora mismo nuestros datos, nuestros WhatsApps, nuestros correos electrónicos están alojados en servidores, en cajas o en discos duros muy grandes que se aglutinan en centros concretos. Estos centros se llaman CPD o centros de datos. ¿Qué sucede? Que esto se va a fragmentar por la llegada de nuevas tecnologías y servicios que necesitan de una mayor latencia.
¿Qué es la latencia? Cuando buscamos en nuestra bandeja de correo y pulsamos el botón de recibir, esa orden viaja kilómetros de distancia a través del mar, por los cables submarinos, llega a esos centros de datos donde están los datos, que puede estar en cualquier punto del planeta, y los trae a tu ordenador. Eso que para nosotros puede parecer algo instantáneo, en otro tipo de servicios puede suponer mucho tiempo. Pensemos como por ejemplo en el coche conectado, en la cirugía a distancia y en un montón de aplicaciones más que va a traer el 5G y las nuevas tecnologías. Se necesita de muchísima velocidad para tomar decisiones críticas. Por ejemplo, cuando un vehículo autónomo o sin conductor vaya por la carretera, necesitará realizar un montón de cálculos y esos cálculos tienen que hacerse en esos centros de procesamiento de datos. Si están muy cerca de donde sucede el servicio, en este caso el coche autónomo, la latencia va a ser mucho menor, con lo cual vamos a ganar en seguridad porque en el caso de que deba sortear, por ejemplo, un perro en la carretera u otro coche para evitar un accidente, lo va a hacer muchísimo más rápido. ¿Cómo se llama esto? Edge Computing. Quédate con esas dos palabras, es computación de borde o nube de borde, es decir, colocar los servidores allí donde se produce un servicio, donde están los datos que se tienen que analizar. Eso es lo que va a pasar en los próximos años, que la llegada de estos servicios va a hacer que todos esos centros de datos que estaban aglutinados en grandes infraestructuras se separen, sean más pequeñitos y estén más dispersos a lo largo de donde se encuentren estos servicios.